Muy buenos días, alcalde de Villafranca de los Barros, alcaldes también de la comarca, querido consejero, director general, queridas amigas y amigos. Yo voy a ser breve, porque creo que el protagonismo lo tienen los aspectos que luego veremos de carácter más técnico de la programación que vamos a presentarles en el día de hoy, en la mañana de hoy. Yo creo que si nos dijeran al inicio de la legislatura, cuando empezamos a trabajar, porque ese fue el compromiso que adquirimos con el pueblo extremeño, que al terminar este periodo tendríamos constituido una comunidad de regantes en Tierra de Barro, teniendo un anteproyecto de regadío de 15.000 hectáreas y teniendo además asegurada la financiación y teniendo además 1.400 potenciales regantes dispuestos a afrontar y a llevar adelante este proyecto, pues muchos hubieran manifestado su incredulidad, hubieran dicho que eso no era posible. Nosotros, desde la Consejería de Agricultura y la Dirección General competente, creíamos que se podía hacer. Creíamos que se podía hacer porque creemos en el campo extremeño, como creéis todos y cada uno de los que estáis aquí, y como creíamos en el campo extremeño, en las posibilidades también de desarrollo y de impulso aún más del que ha alcanzado hasta ahora, es por lo que nos pusimos a trabajar sin descanso para que esto fuera posible. Por lo tanto, es una satisfacción como presidente de esta comunidad venir hoy a Villafranca de los Barros a decirles en voz alta que hemos hecho un trabajo entre todos juntos, un trabajo importante, queda todavía trabajo por hacer y, sin duda, hemos conseguido algo que no era fácil al inicio, al arranque de este proyecto, que era ilusionar al colectivo de agricultores de esta zona y empezar a andar en un proyecto que es, sin duda, tremendamente ambicioso, y es transformar en regadío en torno a 18.000 hectáreas, 15.000 de ellas en Tierra de Barros. Estamos hablando, sin duda, del proyecto más importante, y quiero recordarlo y remarcarlo, el proyecto más importante que jamás ha hecho en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, en materia de regadíos privados. Yo creo que no hay antecedentes de que se haya podido acometer con carácter de colaboración privada un volumen de hectáreas tan importante. Y yo creo que tampoco, por lo tanto, si no se ha hecho el proyecto, pues sin duda hay que destacar la inversión que se va a hacer, 50 millones de euros para estos regadíos privados de Tierra de Barro y Monterrubio de la Serena, 50 millones de euros a los que hay que sumar otros 40 millones de euros que hemos consignado en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para nuevos regadíos y que forman parte de la programación que hemos presentado ante la Unión Europea. Tenemos un proyecto sólido, un proyecto serio, un proyecto planificado, un proyecto a 8 años para convertir y conseguir que el campo que queremos, ese campo moderno, ese campo del siglo XXI, ese campo dentro de esa estrategia que habréis oído tantas veces hablar de especialización inteligente, o ese programa que se llama Agrotech, pueda ver la luz y la vea en una zona donde se dan las condiciones para que se pueda impulsar esta transformación de la tierra en regadío. En julio del 2011, hace tan solo 3 años, ni siquiera estaba garantizada la dotación del agua. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de regadío y, por lo tanto, para hablar de regadío tienes que tener garantizada la reserva de agua. Y, por lo tanto, nos pusimos manos a la obra. Al principio, lo que hicimos fue garantizar la reserva de agua para que siguiera andando este proyecto adelante como ahora lo estamos conociendo. Por lo tanto, yo creo que ese fue el primer hito, el garantizar con la Confederación Hidrográfica del Guadiana la reserva de agua para poder transformar en regadío esas 15.000 hectáreas en Tierra de Barro. No fue fácil, siempre hay que superar trámites administrativos, pero la verdad es que eso se garantizó y, por lo tanto, está la reserva de agua para poner en marcha esta superficie de regadío. Sería una lástima que, teniendo la reserva de agua, pues no aprovecháramos el agua, no para almacenarla, no para tener un título de reserva de agua, sino para ponerla en explotación ese agua. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos la voluntad, como he dicho anteriormente, de los agricultores, tenemos también la colaboración de las distintas administraciones, en este caso los ayuntamientos. Tengo que decir también, ya me conocéis, que
unos con más intensidad que otros, como suele suceder en estos casos, quizá porque no se ha entendido o porque algunos no se han implicado como debieran, y por lo tanto vamos viendo la luz en este tema porque ha habido una complicidad también de los ayuntamientos, de los agricultores y de la administración regional. Por lo tanto, se avanza con los 1.400 agricultores que explotan ya esas 15.000 hectáreas con ilusión, que yo creo que es el catalizador y que es un poco pues el cemento, ¿no?, para poder construir este proyecto para nuestra comunidad autónoma. Un proyecto no para un pueblo, sino un proyecto que se incardina en una comarca y que beneficia a la comarca, y que cuando decimos que beneficia a una comarca de Extremadura hay que ser muy conscientes de que a quien beneficia también es al conjunto de nuestra comunidad autónoma, así tenemos que entenderlo. Se ha ido pueblo a pueblo diariamente informando a los agricultores de la zona de cuáles son los criterios técnicos. Quiero que se subraye esa expresión, criterios siempre técnicos, en los que se basa el proyecto, porque este proyecto no es un reparto por pueblos, lo quiero también quedar muy claro, aunque ya lo habré oído en más de una ocasión, sino que tiene en cuenta la viabilidad de las hectáreas por cercanía o por cota. Es decir, este es un proyecto técnico, no ha habido criterios políticos de hacer un reparto en función de apetencias personales o de reivindicaciones personales o colectivas, sino que hemos intentado también que lo que prime por encima de todo es que sea con criterio técnico, que es la única manera de poder garantizar también la viabilidad en el futuro de este gran proyecto. Y otro aspecto que deben conocer los agricultores que estáis hoy aquí es que este proyecto sale a la luz con el mínimo coste para los regantes, para no hipotecaros en el futuro. Y es además un regadío solidario, porque estén donde estén las superficies, los regantes van a pagar lo mismo. Por lo tanto, quedar claro ese criterio también para que vosotros lo tengáis interiorizado, aunque sé que lo tenéis interiorizado. El criterio siempre que tiene que primar es el criterio técnico, es el criterio que garantice la viabilidad y la sostenibilidad en el futuro de la superficie y, por lo tanto, de máxima eficiencia. Eso es la agricultura del siglo XXI. No podemos atender a otro criterio que, en definitiva, lo único que haga es que en los próximos años pues veamos que si sube alguno de los insumos, pues al final lo haga insostenible después de haber hecho una gran inversión de carácter público y también con aportación vuestra de vuestro propio bolsillo. Por lo tanto, yo quiero felicitar a todos por el trabajo que se ha hecho, a los agricultores por creer en este proyecto, a los miembros de la comisión redactora de los estatutos de la comunidad de regantes por las horas que habéis dedicado, a los alcaldes que han colaborado en esta materia también con intensidad, y a los miembros del Gobierno que se han implicado más directamente, en concreto a la Dirección General, a la Consejería, a los técnicos de la Consejería de Agricultura por su trabajo, incluida, me consta, algunas noches hasta altas horas de la madrugada. Pero sobre todo felicitaros a todos vosotros, a los que creéis que las cosas no salen solas y a los que creéis en este proyecto y vais a seguir apoyándolo para que las futuras generaciones pues se puedan beneficiar. Esta generación, pero también las futuras generaciones, haciendo un regadío, como decía anteriormente, del siglo XXI, que es lo que nos preocupa y lo que tenemos que impulsar. No quiero detenerme en datos técnicos, ahora los va a explicar el director general de Desarrollo Rural, José Luis Gil, que se ha recorrido los municipios donde tiene influencia este proyecto de regadío, explicando el proyecto. Deciros también, para que quede también muy claro, este es un proyecto que siempre está abierto a sugerencias de mejora. Y cuando digo sugerencias de mejora con carácter técnico, no político. No estamos aquí para discutir por las líneas con otro criterio que no sea el técnico. Quiere decir que todas las aportaciones que se puedan hacer por parte de todos los que estáis aquí o los que no estáis aquí, pero estáis afectados, que puedan mejorar, nosotros estamos siempre abiertos para poder discutirla, para poder analizarla y para impulsar, si ese es el objetivo, pues más celeridad a este proyecto. En ese sentido, no lo veáis como algo estrictamente cerrado, sino algo susceptible, como toda la obra humana, pues susceptible de mejora. Así que yo, sin más dilación, si queréis, traslado la palabra a José Luis
para que nos explique con más detalle, con carácter más técnico, este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, presidente. Es verdad que nos hemos recorrido a todos los pueblos afectados. En algunos de ellos hemos estado en varias ocasiones, en Villafranca. Por ejemplo, pues también hemos estado en varias ocasiones y los agricultores de Villafranca lo saben bien. Voy a explicar muy brevemente el anteproyecto de regadíos de Tierra de Barros. Ya lo hemos explicado en cada uno de los pueblos. Es cierto que, como dice el presidente, es un proyecto muy complicado y que tendrá probablemente, muy presumiblemente, algunos cambios durante la redacción del proyecto en sí. Estamos en la fase de anteproyecto, es lo que hay ahora y lo que voy a explicar en apenas unas diapositivas a grandes rasgos. Muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, ya nos habéis oído explicarlo, tanto a mí como al resto de los técnicos de la consejería, pero hoy hemos querido invitar también especialmente a algunas empresas consultoras, algunas empresas constructoras que tendrán, algunos de ellos, un gran protagonismo en los próximos meses, incluso años, para que el regadío de Tierra de Barros se pueda llevar a efecto. Es un regadío muy ambicioso, es muy complicado. Son 15.000 hectáreas sin una concentración parcelaria previa y, para que se hagan ustedes una idea, es el regadío con más número de hectáreas desde que en el año 94 se afrontó el último, que era un regadío público en Extremadura, que es el de la zona centro, con 13.000 y pocas hectáreas. Estos son 15.000 hectáreas y además de carácter privado. ¿Qué quiere decir que es de carácter privado? Aunque haya una aportación pública, el agricultor va a pagar, no es un regadío público. Sería prácticamente inviable hacer un regadío público a día de hoy por el coste tan desorbitado que puede tener. Aquí, sin embargo, es un regadío privado que nos va a facilitar poder hacerlo, poder afrontarlo. El regante tendrá que poner una parte del dinero, pero va a contribuir con mucho la Administración pública, no solo en nuestro acompañamiento, no solo en la licitación y elaboración del proyecto, sino también en la financiación hasta donde podamos llegar. Tiene un diseño hidráulico complejo, pero también es un diseño hidráulico muy bonito, muy atractivo para los que se dedican a estas cuestiones, para las empresas consultoras, para los ingenieros. Es un regadío extraordinariamente bonito, el de Tierra de Barros, y todo un reto. Y además es un regadío que tiene que ser necesariamente, queramos o no, un regadío moderno y sostenible, no solo porque los costes tienen que asegurar, como ha dicho el presidente, que se va a poder mantener por parte de los agricultores el regadío a lo largo de los años, sino también porque son exigencias de la reglamentación europea, nacional y también regional. Tiene que ser forzosamente, los nuevos regadíos tienen que estar en consonancia necesariamente con el medio ambiente. Todas las superficies de regadío que se quieran incrementar a día de hoy tienen que cumplir una serie de condiciones. Tenemos que hacer un estudio riguroso del suelo. Tierra de Barros no tiene ningún problema en eso. Tenemos que tener muy en cuenta los factores climáticos, muy en cuenta el medio ambiente y muy en cuenta, fundamentalmente, el uso del agua. Bruselas no permite hoy en día que se ponga un regadío si no se es muy riguroso con el uso del agua. Para el futuro, cualquier regadío tendrá que ser un regadío que tenga un gran componente de innovación, muy importante, y que tenga una gestión integrada del agua y de la energía, no solo por los costes, sino, como he dicho antes, por el factor ambiental. En un regadío como este, para el cual todavía no hay determinado un precio fijo, tenemos una estimación en anteproyecto de unos 130 millones de euros aproximadamente, pero es posible que en la fase de redacción del proyecto, cuando ya se empiezan a ajustar costes, pues se nos vaya un poco arriba o se nos vaya un poco abajo. Pero es muy importante contar, como he dicho antes, con las fuentes de financiación. Por una parte, la parte privada, el capital privado, y por otra parte vamos a contar con dos fuentes de financiación fundamentales. El compromiso de nuestro presidente con los regantes de Tierra de Barros y de Monterrubio de la Serena en cuanto a dinero de la propia comunidad autónoma, y por otra parte la gran ventaja, por primera vez, gracias a la negociación que hizo el anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete, en Bruselas, vamos a poder contar con dinero, con fondos europeos, con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para financiar regadíos, nuevos regadíos. Eso no se podía haber hecho en periodos anteriores y es la primera vez que vamos a poder contar con fondos europeos para nuevos regadíos. Lo que pasa es que Bruselas, para poder utilizar el FEADER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en nuevos regadíos, exige una serie de condiciones.
y es que el regadío, además de tener un componente ambiental ya de por sí imprescindible para poder ampliarse, tiene que tener unos requisitos extras para poder utilizar la financiación europea. Fundamentalmente están relacionados con las masas de agua, con que las masas de agua no se vean afectadas y con que no se afecten valores de conservación de la zona de Red Natura 2000 o que se afecten con permiso de Bruselas, es decir, muy poco. Como ha anticipado anteriormente el presidente, lo primero que hicimos en 2012, ya lo sabéis, creo que todos los que estáis aquí, fue la negociación de la reserva de agua. 41,47 hectómetros cúbicos, no estaba fijada. Es decir, se sabía que había una disponibilidad de agua en Alange, no se sabía todavía cuál iba a ser la de Villalba y lo único que quedaba era fijar con Confederación la cuantía exacta. Para fijar la cuantía exacta, entre otras cosas, necesitaba Confederación que le dijésemos cuál iba a ser la dotación, la dosis de agua para ese apoyo, en principio, a la vid y al olivar, que se determinó en 2.765 metros cúbicos por hectárea y año, con las dos reservas que veis ahí, de Alange y de Villalba. Nos pusimos a trabajar en saber quiénes querían regar realmente en cada uno de los municipios afectados en la comarca. Como se ha dicho, como ha dicho el presidente, efectivamente esto es un regadío único, no es un regadío por pueblo, es un regadío de comarca, tenemos que entenderlo como un todo, como una sola unidad. De hecho, el regadío va a ser solidario, va a funcionar de manera completamente solidaria, se tome el agua de donde se tome y llegue el agua donde llegue. Da exactamente igual si la tomamos de Alange 1, de Alange 2, que son las dos tomas que va a tener Alange, de balsas de acumulación o del embalse de Villalba. Completamente indiferente de dónde se tome el agua, todo el mundo tendrá que pagar exactamente el mismo precio por cada litro de agua. Porque si no, un regadío de estas características no funcionaría de ninguna de las maneras. Las áreas que estuviesen más próximas al embalse podrían regar y el resto no. Si queremos un desarrollo comarcal, si queremos un regadío de 15.000 hectáreas, tenemos que ir necesariamente a un único bloque. Por lo tanto, se borraron, para poder hacer este sistema, para poder diseñar el regadío, se borraron las líneas municipales, porque efectivamente existía la tentación de hacer un reparto por pueblos. No se puede. No habríamos llegado nunca jamás a diseñar un regadío que fuese viable económicamente. Nos pusimos dos barreras. Ni podía costar más de 6.000 euros por hectárea la obra, ni podíamos tener unos costes de explotación futuros de más de 300 euros por hectárea. Y con esas dos premisas y una serie de aspectos técnicos añadidos, había que diseñar el área de 15.000 hectáreas que se puede regar. Las mejores 15.000 hectáreas para ser regadas. Hemos denominado cada una de las grandes áreas que vamos a regar, no los sectores de riego, sino cada una de las grandes áreas en función de la toma. Alange 1, que estará muy próxima a la presa, Alange 2, que estará hacia la cola, la depuradora de Almendralejo, que además de venirnos muy bien para conectar los sistemas, ahora lo veremos, además contribuye a esas exigencias ambientales de las que hablaba antes para poder convencer a Bruselas de que utilicemos también en este regadío fondos europeos. El embalse de Villalba y una gran balsa en Valdemede, en la zona de Ribera del Fresno. Bien, esas son las dos barreras que nos pusimos, los 6.000 euros y los 300 euros de explotación. En los 300 euros ya está la amortización de la obra calculada a 25 años, es decir, los costes de explotación son menores a partir del año 25, y ese es, a grandes rasgos, el diseño hidráulico que se ha hecho hasta ahora. Insisto mucho en que esto es un anteproyecto y que, por lo tanto, el proyecto futuro puede cambiar perfectamente, y de hecho es previsible que cambie, algunos aspectos de esta distribución del agua, algunos aspectos de dónde irán colocadas las balsas y algunos aspectos más que, con ese afán de mejora y de que esto funcione perfectamente para el resto de los años y toda la vida útil del regadío, pues habrá que introducir en el proyecto. Como ven ahí, la primera toma sería Alange 1, Alange 2 estaría por aquí, tendríamos una gran balsa aquí, tendríamos el embalse de Villalba por aquí y la depuradora de Almendralejo por aquí. No sé si se aprecia bien desde ahí, hay una serie de líneas que son rojas, que serían las impulsiones hacia las balsas. Impulsiones hacia las balsas. El resto de líneas, las azules, serían desde las balsas hacia las zonas de riego, hacia cada uno de los sectores de riego. Creo que se ven perfectamente ahí. El diseño hidráulico era complicado, entre otras cosas, por una cuestión muy sencilla. Villalba no tiene capacidad para suministrar agua todos los años. Es decir, 1 de cada 6 años no podría regarse desde Villalba.
según los cálculos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Con lo cual, la única manera de poder asegurar un regadío solidario en toda el área era conectar Alange con Villalba, pero eso era un reto muy difícil. Y ahí estaba el gran trabajo ingenieril que había que hacer para poder hacer todo el regadío en un solo bloque. Y eso se ha conseguido de tal manera que, diseñando una serie de balsas distribuidas por toda el área, se aprovecha el agua de los arroyos de cabecera, es decir, antes de que lleguen a Alange, se acumula en torno al 16% del agua necesaria previa a la campaña, se acumula ahí bien con agua de lluvia por los arroyos de cabecera o bien en años secos, impulsando desde Alange o desde Villalba o desde la depuradora de Almendralejo. Con lo cual, acumulamos en las balsas, insisto, el 40%, que son 16 hectómetros cúbicos, el 40% del agua que necesitamos para toda la campaña. Estará ya embalsada en balsas para poder regar luego, sin costes energéticos, hacia cada uno de los sectores. Es decir, el único coste estaría en llenar las balsas cuando no haya agua suficiente de aporte de arroyos de cabecera o en aquellos sitios donde sea necesario, pero se impulsará siempre cuando el coste de la energía sea mínimo, de tal manera que los costes energéticos de todo el regadío se minimizan muchísimo. Por eso nos podemos permitir establecer unos costes de explotación, incluida la amortización de la obra, en 300 euros por hectárea, si no sería imposible. Esa es la gran ventaja de este regadío y, digamos, el gran logro de este diseño, de este prediseño hidráulico en el conjunto, en su conjunto. Para que se vea con un poco más de detalle, no sé si ahí se ve bastante mejor, esta es la gran balsa que va a permitir el enlace de los dos sistemas. Las líneas verdes son las interconexiones. Las azules, insisto, son las que van a cada sector de riego y las rojas son las impulsiones. Las verdes son las que nos permiten conectar las balsas entre sí y con cada uno de los dos embalses. La depuradora de Almendralejo tiene, además de la ventaja ambiental de la que hablábamos, tiene un pequeño inconveniente, que no se puede regar directamente del agua que sale de una depuradora, porque por muy bien depurada que esté, siempre tendrá algunos riesgos de toxicidad mínimos. Entonces siempre se exige que esté diluida en una mayor cantidad de agua para que eso no sea ningún problema. Con lo cual, necesariamente hay que impulsar desde la depuradora de Almendralejo también a esta balsa que riega estos tres sectores de riego. Quiero decir con esto que el sistema hidráulico está bastante pensado, está muy bien diseñado. En teoría, a falta de redactar el proyecto y de afinar mucho, tiene que funcionar perfectamente para que después, en parcela, tengamos toda esta distribución de tuberías. Esto es solo un ejemplo de uno de los sectores. Tengamos toda la distribución de tuberías, las válvulas de corte, hidrantes de regulación y tomas en cada una de las parcelas. Insisto que esto es solo un ejemplo para que se vea que ya en el anteproyecto hemos afinado bastante en cuanto a cómo habría que hacer la distribución por cada uno de los sectores. ¿En qué momento estamos del regadío de tierra de barro? ¿Qué hemos hecho hasta ahora y qué nos queda por hacer? Y con esto ya termino. Bueno, pues se ha delimitado la zona que efectivamente todavía está abierta a que haya algún pequeño ajuste, sobre todo en la fase de redacción de proyecto. Se ha declarado por el Consejo de Gobierno de interés de la comunidad autónoma este regadío. Tenemos los estatutos y reglamentos los estatutos y reglamentos de la Comunidad de Regantes, está ya en Confederación Hidrográfica del Guadiana, es decir, es cuestión de muy poco tiempo que tengamos constituida definitivamente la Comunidad de Regantes. También para la concesión de aguas en Confederación. Y estamos ahora en la fase de licitar el proyecto. Lógicamente no vamos a dar un paso sin que la Comunidad de Regantes dé el visto bueno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Comunidad de Regantes pone su dinero. Esto no es un regadío exclusivamente público, como he explicado al principio, y por lo tanto la Administración no puede aventurarse a hacer un proyecto del modo en que la propia Administración desee, sino que, llegados a este punto, tendrán que ser también los regantes, con los modelos que les presentemos, quien decida cómo vamos a hacerlo. Me refiero a que en un proyecto de esta envergadura tenemos tres grandes posibilidades: redacción de proyecto y licitación de obra, redacción de licitación de proyecto y obra, o incluso ir a un régimen de concesión para que a los regantes les pueda resultar más fácil pagar a lo largo de los años la amortización de la obra.
Por lo tanto, habrá que firmar un convenio con la comunidad regante cuando esté completamente constituida y tenga sus órganos de gobierno. Luego empezaremos, una vez redactado el proyecto, con la fase inicial de las obras y, posteriormente, con el inicio de las obras. Pido, eso sí, muchísima responsabilidad a todos los que estén implicados, a la comunidad regante cuando esté definitivamente constituida, paciencia porque es un proyecto, como he dicho antes, muy, muy complicado, e ilusión, porque sin ilusión estos proyectos no se llevan adelante nunca. Creo que ya hemos avanzado muchísimo. El hecho de tener la comunidad de regantes y los 1.400 agricultores ya es muchísimo. Tenemos agua, tenemos la tierra, tenemos los regantes, tenemos el dinero y tenemos la ilusión, tenemos el regadío. Muchas gracias.